Buenos días, profesor. En este caso vamos a presentar nuestras respuestas al control de lectura número 3. En primer lugar, mi compañero Renzo. La pregunta número uno implica cuáles son los límites para entender la filosofía como terapia. Bueno, en primer lugar, la filosofía como terapia sería la filosofía como un conjunto de situaciones límites que el ser humano ha vivido. Pongo yo ejemplos como la pobreza, el hambre, el trabajo excesivo, el estudio excesivo. Por tanto, estas situaciones límites han llevado al ser humano a que pueda valorar su día a día, las pequeñas cosas que hay en la vida. Y de esta manera se le puede proporcionar al ser humano una mayor felicidad y una mejor calidad de vida. Ahora tomando en cuenta a, ahora tomando en cuenta a Wittgenstein dice que esta filosofía como terapia es mística, tiene un misticismo. Hay quienes están de acuerdo con la filosofía como terapia y hay quienes no están de acuerdo con la filosofía como terapia, pero quienes están de acuerdo con este punto de vista sostienen que son en las diversas áreas del conocimiento, la psicología, la misma filosofía, derecho, ingeniería, arquitectura, medicina, entre otros, que con tantos conceptos para explicar las cosas, con tantas teorías para explicar las cosas, solo terminan confundiendo más a la persona, solo terminan confundiendo más al individuo. Y de esa manera, en vez de el individuo poder pensar por su cuenta, poder tener un pensamiento propio, poder tener un pensamiento crítico, un pensamiento del día a día, se remite a pensar con estos conceptos de estas diversas profesiones o ocupaciones. Por ejemplo, si yo soy abogado y quiero explicar el tema del aborto, como abogado voy a poder explicarlo desde un punto de vista técnico jurídico, explicando, por ejemplo, que la persona es sujeto de derecho desde su nacimiento, que el sujeto de derecho tiene derechos, obligaciones, deberes y facultades, pero voy a poder visualizar este tema solo desde mi punto de vista, no voy a poder abordarlo desde otros puntos de vista. Y esto es lo que critica la filosofía como terapia, que tú no puedas abordar un problema del día a día más allá que desde una determinada rama del conocimiento, o también en un determinado momento se critica a Descartes, puesto que su visión del mundo, que es la creación del mundo a semejanza de Dios, es con la matemática, con la aritmética, con la geometría, que son, que son visiones simples y universales. Pues, por ejemplo, 2 más 2 siempre van a ser 4. Y de esta manera el autor considera que la matemática tiene una especie de superioridad en esta visión de cómo es el mundo por parte de Descartes y que de alguna forma se desprecian otras ramas del conocimiento o otras maneras de ver las cosas. Es así como yo podría responder a la primera pregunta. Ok, de acuerdo. Y para continuar con la tercera pregunta, he hecho un listado de las 6 definiciones de hermenéutica. Sin embargo, no voy a mencionarlas todas, simplemente las que voy a tratar. En primer lugar, nos referimos a éxesis bíblica cuando recurrimos a la hermenéutica para la interpretación de pasajes concretos o ambiguos. Según Recas, este término se acepta para la interpretación al Antiguo Testamento, por ejemplo, y a los sucesos que lo anteceden. En ese sentido, la hermenéutica parte sobre la teoría de una interpretación que tiene un campo semántico en este caso. Esto es contrario a lo que menciona Recas, puesto que él cree que, más bien, en este campo de la hermenéutica tenemos como objetos a interpretar estos textos sagrados, es decir, no son algo
tan abstracto, puesto que lo tenemos físicamente, por ejemplo, la Biblia o el Antiguo Testamento en sí mismo. Acorde a lo que mencionaba Emilio Betti, y esto es donde quiero enfocar mi respuesta, pues él menciona que la exegesis bíblica podría estar mayormente ligada a la interpretación reproductiva. Y este es un término que busca, y cito, reproducir en su más pura autenticidad el objeto a interpretar. En ese sentido, la palabra de Dios no era algo para nada versátil, mucho menos para los más fieles. Sin embargo, un tiempo después, con la llegada de la filosofía cristiana y el uso de la razón para la interpretación, estaríamos ante otro significado de la hermenéutica, que Belling denomina como expresar. Este es otro término que me gustaría andar, pues con ello lo que se busca es seguir transmitiendo lo interpretado del objeto original, pero es una transmisión que es en sí misma una interpretación. Bueno, personalmente y con todo mi equipo considero que el simple hecho de comunicar algo que ha sido previamente leído por nosotros, y más aún previamente interpretado, ya le quita cierto valor de verdad, digamos, puesto que ya ha pasado por nuestro propio juicio y a la hora de que nosotros lo transmitimos al mundo, lo transmitimos con nuestras propias características propias y ya no sería una interpretación en sí misma del objeto per se, ¿no? Y bueno, el otro es la hermenéutica simbólica como un sistema interpretativo. Este es la última definición que menciona Richard Fromm, y bueno, busca descifrar el significado profundo tras el contenido de un nexo simbólico. Esto puede parecer un tanto más complejo, pero realmente lo que se quiere decir con ello es que la hermenéutica cumple un rol de descubrimiento, de intentar descifrar el porqué de hechos simbólicos, como los sueños o los mitos. Aquí es más fácil conseguir esta información, puesto que Evelyn nos menciona que esto puede entenderse como una traducción, y con traducir entendemos que interpretamos o hacemos comprensible algo que en principio es ininteligible y lo hacemos familiar. Es con ello que queremos abrir un mundo desconocido, más bien queremos convertir el mundo desconocido a uno de experiencias, para así convertirlo extraño o foráneo en algo familiar para nosotros. En la literatura esto tiene mayor sentido, pues cuando hablamos de la ficción, por ejemplo, en textos literarios, estamos hablando de pactos ficcionales. Más bien estamos estableciendo pactos ficcionales que a veces inconscientemente nos hacen familiar a lo que sucede en estas obras, pues pueden parecer sucesos o personajes que son increíbles, pero que en tanto tenemos este pacto ficcional, generamos hasta una empatía con ellos. Entonces somos conscientes de que no es del todo verdadero, sin embargo, ya es familiar para nosotros porque lo hemos interpretado a través de la traducción. Y bueno, finalmente, todo esto es posible puesto que fuimos nosotros quienes les dimos vida a estos personajes en primer lugar y sacrificamos un poco este escepticismo que siempre llevamos con nosotros en pro de comprender lo ininteligible y, como dice Recas, transformarlo en algo familiar. Y bueno, sigo con la siguiente pregunta, que es algunos rasgos del dios griego Hermes. Y bueno, los menciono rápidamente, que básicamente Hermes era un mensajero de los dioses, puesto que su objetivo o su misión era trasladar a los hombres los requerimientos de los dioses. Por ende, funcionaba como un intermediario entre el hombre y el dios o los dioses. Además, era intérprete, bueno, era considerado intérprete entre la voluntad de aquellos y nuestra frágil intelección. Esto tiene un tanto más de profundidad, pues digamos que la voluntad de aquellos se refiere a la voluntad divina, que obviamente está por encima de nosotros, y nuestra frágil intelección es básicamente nuestra frágil toma de decisiones, pues en ese tiempo no se creía que, o bueno, se tenía más en consideración lo que era Dios y no tanto la razón misma. Entonces, bueno, esa era la labor del dios griego Hermes. Y por último, él fue básicamente el que dio a través de su nombre, estos dos conceptos de hermenéutica que son la hermeneuén y la hermeneia. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Ya con eso nos estamos acercando a lo que pronto hablará Recas de la hermenéutica y bueno, este último significado que mencioné hace un momento.
como representación simbólica específicamente. Y bueno, sigo mi compañera con la siguiente pregunta. Por última pregunta, menciono presentar a uno de los autores, en el cual voy a presentar a Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, quien nació en Viena, Austria, en el año de 1889, el 26 de abril. Él contaba con una nacionalidad austriaca en 1889 a 1939. Asimismo, se nacionalizó en esos años hasta 1951, donde fue eh, su muerte, ¿no? Se nacionalizó como británico. Ludwig fue conocido pues como un filósofo, matemático, lingüista, fue un lógico austriaco. Una de sus principales obras fue cuando publicó el Tractatus Logico Philosophicus, que influyó en gran medida a las positivistas lógicos del Círculo de Viena. Fue un movimiento del que él nunca se consideró miembro. Asimismo, pues tiempo después del Tractatus fue severamente criticado por el propio Wittgenstein, quien en los cuadernos azul y marrón y en sus investigaciones filosóficas, ambas obras fueron póstumas. También fue discípulo de Bertrand Russell, que en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también llegó a ser profesor. Él fue hijo del magnate industrial Carl Wittgenstein, y de Leopoldina Calmus. Fue un joven de 9 hermanos, nacido entre las familias más provenientes y ricas del imperio austrohúngaro. Sus abuelos paternos, Germán y Christian y Fanny Wittgenstein, que eran la primera, ¿no?, del famoso del Joseph Johann. Eran ambos nacidos de familias judías, pero también convertidas en protestantistas, y después de ellos se trasladaron a Signoja en Viena en los años 1850. Pues Wittgenstein había publicado libros, como bien lo mencioné, Tractatus Lógicos Filósofos, que también fue uno de los creadores, ¿no?, de la filosofía analítica, y en su tratado filosófico, en su tratado lógico y filosófico, expuso la concepción del lenguaje, en un lenguaje lógicamente perfecto o ideal, del que constituye un prototipo, que según él el lenguaje fue una lógica matemática. También tuvo formas propias diversas del lenguaje, como diversas propias de proposiciones, también flexibilidad lingüística. Entre también otras obras que hizo Wittgenstein fue las investigaciones filosóficas, donde él amplía y desafía y cuestiona sus argumentos previos, aunque es posible que hubiera modificado si es que no se hubiera acercado pues la hora de su muerte, ¿no? Eh, bueno, también las últimas obras que se habría publicado fueron después de su muerte, como bien las mencioné, lo del cuaderno azul y los del cuaderno marrón. Muchas gracias.